Hola, buenos días hermanos, bienvenidos a su programa virtual. Estamos muy contentos que nos puedan acompañar en esta mañana. Feliz sábado tengan todos ustedes. Dejemos todo lo que estemos haciendo, sentémonos a escuchar la voz del Señor hablando a través de su siervo, ¿verdad? Y llenémonos de gozo, hermanos, porque a pesar de que no nos estamos viendo aquí personalmente, que los extrañamos mucho, por cierto, pero recordemos que esto va a pasar y pronto vamos a podernos ver el rostro, vamos a poder extender la mano, darnos un abrazo. Qué hermoso va a ser ese día, ¿verdad? Por lo pronto, abramos nuestro corazón, nuestra mente, permitamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida y bienvenida también a todas las personas que nos están viendo a través de la tecnología, a las personas de México, sabemos que nos van a ver personas desde Cuba, bienvenidos, a El Salvador también, van a estar personas viéndonos desde Guatemala, Honduras, Colombia y Argentina, así es que esta es la bendición de la tecnología. Sean todos bienvenidos a este programa y esperamos que salgan muy bendecidos y aprovechemos este momento para consagrar nuestra vida al Señor. Aprovechemos para orar con Él, para entregar, derramar nuestra alma. Y es un momento especial, hermanos. A pesar de tantas noticias malas que están habiendo alrededor del mundo, aprovechemos el lado positivo, que es que ahora tenemos más tiempo con nuestra familia, más tiempo para orar, para entregarnos, para consagrarnos. Y qué hermoso, hermanos, porque Cristo viene pronto, así es que erguíos, levantaos vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Sean bienvenidos a su programa, Dios me los bendiga. ¿Qué tal amigos, familia, hermanos en la fe? Primeramente queremos darle un saludo a cada uno de ustedes, agradecerle por estarnos sintonizando a través de este medio, deseando que cada uno de ustedes se encuentre bien. Pero quizá déjenme preguntarle, ¿cómo se ha sentido durante estos últimos meses? ¿Cómo ha reaccionado a esta situación? Yo espero que todo esté bien, que usted esté contento a pesar de las circunstancias. Pero si usted en algún momento se ha desanimado, en algún momento usted ha renegado tal vez, su fe le ha fallado, yo quiero invitarlo para que juntos veamos en la palabra de Dios un versículo que nos pueda ayudar mucho en esos momentos cuando nosotros estamos preocupados o nos falta la fe. Quiero llevarlos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer o lo que estamos padeciendo. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Cómo se ha sentido usted últimamente? ¿Se ha sentido como que está en la cárcel, que no puede salir, que no puede hacer sus cosas normales? Dios promete que Él estará con nosotros. Pero déjeme decirle, la última parte del versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis apreciados, esta es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. De este modo quiero invitarlos en este momento para que nosotros también seamos fieles con el Señor, a pesar de las circunstancias. Saben, cuando nosotros hablamos de diezmos y ofrendas, regularmente vamos a la palabra de Dios y encontramos en Malaquías una promesa muy fuerte, donde el Señor nos promete dar bendiciones cuando nosotros somos fieles. Saben, siempre nosotros, y tengo que reconocer que siempre nosotros quedamos cortos, cuando terminamos en el versículo 10 del capítulo 3, donde la palabra de Dios nos dice que Él derramará bendiciones hasta que se sobreabunde en cada uno de nosotros. Pero ahí no termina el capítulo. Sigue más adelante, dice en el versículo 11 de Malaquías 3:10, dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
Sigue diciendo, versículo 12, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, hermanos, mis apreciados, porque en estos momentos de tribulación el Señor también es fiel con cada uno de nosotros. Así es que yo quiero invitarlos, si su deseo es en su corazón, es serle fiel al Señor con sus diezmos y ofrendas, es el momento para que usted lo haga. Quiero recordarle que hay un enlace en nuestra página de internet, en la página de Facebook de nuestra iglesia, donde usted puede llegar ahí y saber cómo devolver sus diezmos y sus ofrendas. Si usted necesita ayuda, hable con su pastor, hable con su maestro, hable con la tesorera para que le pueda dar una ayuda de cómo llegar ahí. Así es que, hermanos, no olvidemos que el Señor es fiel con cada uno de nosotros. También quiero recordarle que hasta el día de hoy el Señor no nos ha desamparado. Así es que gloria a Dios, porque a pesar de todo, el Señor siempre está con nosotros y siempre nos ayuda. Ahora queremos tener una palabra de oración por los diezmos y las ofrendas, y queremos incluir también a los enfermos de nuestra iglesia y de nuestra comunidad. Oremos. Cariñoso Padre que moras en los cielos, gracias, Señor Todopoderoso, porque tú nos sustentas, porque tú nos proteges. Sabemos, Señor, que hasta este momento tú no nos has desamparado. Padre, yo te ruego por aquellos hijos tuyos que ahora quizá están pasando por un momento difícil. Yo te ruego, Señor, para que tú los socorras, para que tú toques sus vidas, para que tú toques sus cuerpos si están enfermos. Gracias, Señor, porque sabemos que siéndote fiel, aunque la muerte llegue a nuestras vidas, tú nos has dicho en Apocalipsis 2:10, tú nos darás la vida eterna. Gracias, pues, Padre, te ruego por los diezmos y ofrendas, Señor, de cada uno de mis hermanos que ha devuelto. Bendícele y derrama, Señor, abundancia en cada uno de ellos, como tú lo has prometido. Sabemos que así será, porque tú eres un Dios que cumple lo que promete y un Dios fiel. Gracias, pues, Padre, todo esto te lo pedimos en Jesús. Amén. Un feliz sábado para mis hermanos de todo el mundo. Iglesia Adventista, es un gozo nuevamente estar reunidos en la casa de Dios y compartiendo la palabra de Dios. Sabemos que estamos todavía cerrados como templo, pero nuestras casas están abiertas. Por eso en esta mañana, un feliz sábado nuevamente para la iglesia de Nipomo, todos mis hermanos, para los hermanos de Lompo también, pero para el mundo entero. En cada lugar que estamos compartiendo con las redes, es un privilegio estar este sábado nuevamente aquí con ustedes. Por eso le invitamos ahí en su casa para que pueda cerrar sus ojos y comenzar a estudiar la palabra de Dios con una oración. Oramos. Padre amante y buen Dios que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Mientras abrimos tu palabra en esta mañana, guíanos y ayúdanos a entenderla. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana vamos a estar estudiando algo especial. Es uno de los temas que más me encanta, más me gusta. Es acerca de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y es algo que nos ayuda y nos va a ayudar a todos los que somos nuevos, si alguno nunca ha escuchado. Por eso, lo que queremos decir es que Dios desde el principio, en el cielo, allá en el trono, donde ninguno de nosotros hemos ido, pero seguro está todo bien preparado allá para nosotros, Dios tenía la ley de los 10 mandamientos. Y esa ley de los 10 mandamientos está allí también en su santuario celestial, y también
Dios pasó esa ley a Moisés. Y cuando le pasó esa ley a Moisés, Dios tenía un deseo de habitar en medio de su pueblo, un deseo de estar en medio de su pueblo. Aquí en Éxodo capítulo 25, versículo 8 nos dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25, 9 también nos dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así haréis. Cuando Dios tenía la intención de que nosotros tuviéramos la ley también, Él hizo un santuario porque Él quería morar y habitar en medio de su pueblo. A Dios nunca le ha gustado la separación que hubo entre Dios y los seres humanos, porque Dios nos ama mucho. En el capítulo 25 también, pero el versículo 16 y 19 también nos dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Dios quería que en este santuario, que va a ser un santuario terrenal, también estuviera lo mismo que Dios tenía en el santuario celestial. Y por eso, allí en este santuario, Dios manda construir todas las cosas que tenía en el cielo. Y era pues podemos decir, una réplica de lo que Dios tenía en el cielo, iba a estar también en la tierra. También en Éxodo capítulo 25, versículo 16 y 19 nos dice: hará pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Por eso es algo asombrante, es algo que nos llena de gozo que Dios quiera morar en medio nuestro. Y lo mismo que había estado sucediendo en el cielo iba a suceder en la tierra. Hay algo importante que tal vez usted no sabe. En el arca que Dios tiene en el cielo, habían 2 ángeles que se miraban, cada uno miraban de frente con las alas, se miraban de frente, pero con su rostro que apuntaba hacia el propiciatorio. El propiciatorio era una tapa de oro, como de oro, que estaba sobre el arca del pacto, el arca de Dios. Aquí pueden ustedes contemplar la foto de el propiciatorio, pero también en el capítulo 25 de Éxodo, versículo 21 nos dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Dentro de ese arca había algo importante llamado el testimonio. Y usted se preguntará: ¿y qué quiere decir el testimonio? El testimonio es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Claro, como Dios lo tenía en el cielo también, ahora Moisés está haciendo una réplica para tenerlo también aquí en la tierra. Por eso, nosotros queremos mostrar cómo era esa arca. Y es una bendición, ¿por qué? En el cielo habían 2 ángeles, y uno de los 2 ángeles era Lucifer, el lucero de la mañana, quien se convirtió en el enemigo de Dios en el cielo y fue destronado del cielo. Claro, él era el guardador de esta ley de Dios. Pero ahora, como era el guardador y se rebeló en contra de la ley de Dios, ahora aquí en la tierra trata de que todos los seres humanos
desobedezcan la ley de Dios. Pero Él era el guardador. Aquí podemos ver el arca, podemos ver los ángeles y podemos ver cómo ellos estaban arriba del propiciatorio y dentro del arca la ley de Dios. Miren, podemos nosotros destapar para que ustedes vean que dentro tenemos los 10 mandamientos. Asimismo, los 10 mandamientos permanecían dentro del arca, en el lugar santísimo del santuario celestial. Vamos a taparlo. Usted se preguntará, y bien, ¿cómo vinieron esos 10 mandamientos aquí a la tierra? En Éxodo capítulo 25, versículo 2 dice: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Desde ese lugar santo, Dios iba a comunicarse con el pueblo, allí con los sacerdotes, y ellos iban a conocer la voluntad de Dios para todo lo que iban a hacer en la tierra. Qué lindo fuera en este momento tener un lugar especial, así como el lugar santísimo, el santuario, donde usted iba y consultaba a Dios, consultaba la voluntad del Padre Celestial. Qué lindo, qué gozo. Pero ¿quién fue el que escribió ese testimonio, esos 10 mandamientos que estaban dentro del arca? ¿Quién lo escribió? Te invito a ir conmigo a Éxodo capítulo 31, versículo 18, y nos dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Usted se preguntará, ¿cómo Dios invitó a Moisés a que llevara 2 tablas hasta el monte Sinaí? Moisés se pasó 40 días y 40 noches y Dios escribió con su dedo. Imaginemos nosotros que Dios no dejó que un hombre escribiera esos 10 mandamientos. Dios lo escribió Él mismo para nosotros. Tenemos otros textos para que usted también pueda buscar. Por ejemplo, Éxodo capítulo 32, versículo 15 y 16 nos dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. A veces nosotros nos confundimos y pensamos que otra persona, por ejemplo Moisés, escribió los 10 mandamientos. Pero aquí claramente lo vemos nosotros en las escrituras. Podemos contemplar que Dios es quien escribe. Pero tenemos otro texto más. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10 nos dice: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Qué interesante que Dios escriba los 10 mandamientos con su dedo y que quede el registro en la palabra de Dios, que Dios está escribiéndolo para nosotros, para los seres humanos, para que tengamos un legado. Pero hay otro texto más. Podemos buscar Deuteronomio capítulo 10, versículo 3 y 4, y nos dice: e hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová.
Aquí podemos contemplar nosotros que Dios escribió el testimonio, los 10 mandamientos, en 2 tablas de piedra. En 2 tablas de piedra para que nosotros pudiéramos contemplarlos hoy en día. Pero tal vez usted se hace la pregunta, ¿para qué son estos 10 mandamientos? ¿Dónde están estos 10 mandamientos? Si usted busca Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17, usted puede encontrar los 10 mandamientos. Es lo único que está escrito, una de las únicas porciones que está escrita por el dedo de Dios. Aparecerán algunas más, pero esta es una de las que Dios escribió por Él mismo, no por nadie más. Por eso, en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, encontramos la ley de Dios. Y yo te invito para que tú puedas abrirlo y contemplarlo en esta mañana. Y hacerte una pregunta como yo me la hice cuando encontré al Señor, cuando descubrí los 10 mandamientos. ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? ¿Cuál es el objetivo de los 10 mandamientos? Yo quiero decirte en esta mañana, en los 10 mandamientos está el carácter de Dios. No sé si usted se ha preguntado, ¿cómo será Dios? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Cuál es su carácter? En los 10 mandamientos nosotros podemos ver el carácter de Dios reflejado. Y es lo que Dios quiere ver reflejado en sus hijos aquí en la tierra. Esos 10 mandamientos son preceptos, son principios para su pueblo. Son para el adventista, para el bautista, para el metodista, para el cristiano testigo, para todos los que dicen seguir a Dios. Son los 10 mandamientos. Para todos los cristianos en el mundo. Por eso, los 10 mandamientos, tenemos que los 4 primeros de ellos tienen que ver con nuestro amor a Dios. Y los 6 siguientes tienen que ver con nuestro amor al prójimo, tienen una relación. Pero usted se pregunta todavía, ¿para qué sirven los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos nos sirven para algo importante. Si nosotros vemos en Romanos capítulo 10, versículo 4, nos dice: porque el fin de la ley es Cristo. Usted se preguntará, ¿cómo es posible que el fin de la ley de los 10 mandamientos sea Cristo? Cuando habla de fin, no es un fin como que ya no hay que usarlo, ya se acabó, sino que cuando dice fin, está refiriéndose al objetivo de la ley, es llevarnos hasta Cristo, conducirnos hasta Jesús. ¿Cómo vamos a ver esto en esta mañana? Cuando nosotros buscamos también Romanos capítulo 3, versículo 20, nos dice, te invito a buscar en la Biblia, Romanos 3, versículo 20, nos dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 3, versículo 20, nos dice que la ley tiene como objetivo mostrarnos que nosotros somos ¿qué? Que somos pecadores. Que nosotros necesitamos limpiarnos. La ley no tiene más, sino es como un espejo que nos muestra mis defectos, me muestra cuáles son mis imperfecciones. Si no hubiera una ley, si no existieran los 10 mandamientos, ¿cómo yo podría saber mis defectos? No es posible. Es por eso que Dios escribió los 10 mandamientos para reflejarnos su carácter, para que nos dijera dónde nosotros cometemos errores. Por eso ese es el objetivo de la ley, mostrarme a mí que yo soy un pecador,
pero no tiene poder para limpiarme. Ese es el problema de la ley, que la ley no puede limpiarnos. Algunos se han preguntado, ¿los adventistas del séptimo día creen que son salvos por la ley? No. Como desde el principio, nosotros somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. La ley no puede limpiarnos, solamente nos muestra nuestro defecto, nuestras imperfecciones. La ley nos dice, somos ladrones, somos mentirosos, somos blasfemos, somos desobedientes a los padres. ¿Cuántas cosas no puede decir la ley? Pero no tiene poder para hacer más nada. Por eso necesitamos algo más. Y recordemos la línea y el texto que tenemos arriba que dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es conducirnos hasta Jesús. ¿Cómo? Entonces, ¿saben? Muchas veces nosotros nos sentimos mal por nuestra vida contaminada, porque somos malos, porque hemos hecho muchas cosas indebidas. Encontré en el camino a Cristo una cita que también nos lleva a la palabra de Dios, a Romanos capítulo 5, versículo 8, y nos dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Satanás te va a señalar y te va a decir que tú no mereces la gracia de Dios. Satanás te va a decir que no vayas a la iglesia, te va a decir que no ores, porque estás contaminado, porque eres malo. Pero aun cuando Satanás, el enemigo de Dios, te señale, usted debe de decirle este texto bíblico de Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tengas miedo venir a Jesús. Por eso, el fin, el propósito de la ley es decirte cuáles son tus errores para que también des un salto hasta Jesús. Para que puedas llegar hasta Jesús, que es el Cordero de Dios. Los ángeles del cielo, que fueron destronados, iban a ir a Dios, iban a pedir perdón a Dios. Pero ¿saben qué? El enemigo llamado Satanás le dijo, no vayan a Dios porque Dios no perdona. Dios es malo. Pero no crea eso, querido. Dios siempre está dispuesto. Y Jesús siempre va a estar dispuesto. Su sangre es para ti y es para mí. Ese es el objetivo de la ley de Dios, llevarnos hasta Cristo. Conducirnos hasta Él, hasta el Cordero de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 7, versículo 7, dijo lo siguiente, porque él no conocía al Señor como debía conocerlo. Dice de la siguiente manera, te invito. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El apóstol Pablo no conocía lo que era la codicia, no conocía lo que era la ley de Dios, y ahora se da cuenta. No sé de qué iglesia es usted. No sé si tal vez nunca ha venido a una iglesia. Pero si usted en este momento ve los mandamientos de Dios, no se asuste. Hay tiempo para ti. Porque ahora puedes conocer y ahora puedes ir a Jesús. El apóstol Pablo tampoco conocía y ahora encontró que en la Biblia existe la ley de Dios. El siguiente texto, en Romanos capítulo 7, versículo 9, nos dice Pablo, yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo ¿qué? Morí. Una vez que te encuentras a la ley de Dios,
una vez que quieres ser transformado y obtener en tu vida el carácter de Dios, tu vida comienza a cambiar, como cambió el apóstol Pablo. Comenzó a transformar su vida, comenzó a transformar su carácter, comenzó a amar a Dios, comenzó a amar a su prójimo. Porque esa es la ley de Dios, amar a Dios, es todo amor, es el carácter reflejado de Dios que nos quiere que nosotros también reflejemos en nuestras vidas. Puedes buscar en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 nos dice, te invito para que busques conmigo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Así Dios te conoce, porque nosotros comenzamos a cambiar, comenzamos a ser diferentes. Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11 también se expresa de la siguiente manera. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Asimismo, el mismo Santiago capítulo 2 versículo 11 nos dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Querido amigo, querido hermano, en esta mañana yo quiero terminar con una historia. Y yo quiero que tú me ayudes, porque hubo un hombre en esta tierra que cometió errores, cometió problemas, hizo cosas que usted no se imagina, pero llegó hasta Jesús. Yo quiero que usted me ayude ahora que está mirando en la TV, en Facebook, en diferentes medios, que usted pueda ayudarme a definir cuáles fueron los problemas de este hombre. Y la ley se lo mostró, porque la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es buena en gran manera. Yo quiero que abras tu Biblia y busques en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. ¿Estás listo? No voy a leer toda la historia, pero solamente yo quiero que me ayudes en la historia. Había un hombre llamado David. Estoy seguro que lo conoces. David era el rey de Israel. Cuando el pueblo de Dios salió a la guerra, él se quedó en su casa. Y una de las tardes salió de su casa y miró desde su tejado y vio a una mujer bañándose. Y parece que agradó a sus ojos. Ayúdeme usted. Según la ley, ¿cuál fue el problema? ¿Sabe usted? La ley habla sola. Ahí lo señalamos. Muchas gracias. David codició a la mujer. Una vez que él la codició, David ahora mandó a buscar a la mujer, Betsabé, hasta su casa. La ley va hablando sola. Si usted manda a buscar algo que no es suyo, si toma algo que no es suyo, ¿cómo se llama eso? Entonces la ley está diciendo que está hurtando. Hurtó algo que no era suyo. Hurtó una mujer que era de otro. Pero al mismo tiempo, David se acostó con la mujer. Durmió con ella. ¿Qué hizo? La ley habla sola. Ayúdeme. Gracias. Cometió adulterio. Cuando nosotros nos acostamos con alguien que no es nuestra esposa legítima, también cometemos adulterio. Y eso lo está haciendo David. Siguiente. Pasaron unos días. Y cuando pasan unos días, la mujer le manda un papelito, un mensajito
diciendo: David, estoy encinta. ¿Saben? La barriga va a crecer, no se puede esconder. Ahora David dice: estoy en problemas. Y como que estoy en problemas, voy a tratar de arreglar las cosas. Y mandó allá al ejército a buscar a Urías Eteo. ¿Con qué objetivo? Para que Urías Eteo viniera y se acostara con su mujer para que la culpa no fuera del rey. Pero Urías era un hombre bueno, un hombre honrado, un hombre de Dios. ¿Saben qué? Urías nunca entró a su casa. No entró a dormir. Aunque lo emborracharon, no entró. ¿Cómo se llama esto? Tramar algo así. ¿Cómo se llama? Gracias. Es una mentira. Como David vio que no pudo hacer nada, entonces al final David mismo escribió una carta donde decía: pónganme a Urías en lo más recio de la batalla, y cuando esté en lo más recio de la batalla, abandonen el campo y déjenlo solo. ¿Cómo se llama eso? Se llama matar. Queridos, como vemos, cuando nosotros cometemos un error, nos lleva a otro y a otro y a otro. Pero no todo se queda ahí. Recuerden que vino un hombre de Dios, un profeta, para llamarle la atención, Natán. Recuerden que el propósito de la ley no es dejarnos atascados, porque el enemigo de Dios quisiera que tú te mantengas siendo un pecador. Según los estudiosos, David se pasó 1 año cabizbajo en su reino. No hallaba cómo salir y todo el mundo decía: ese es el rey de Israel, mira lo que ha hecho. Pero quiero decirles que el trabajo de la ley es demostrar solamente el error, el pecado. El enemigo de Dios, llamado Satanás, él quiere que tú y yo permanezcamos en el centro, siendo pecadores, estando contaminados, estando embarrados de lodo. Pero todavía te falta un paso que dar, no importa lo que hayas hecho, no importa quién seas, Dios quiere que llegues hasta el final, llegar hasta Jesús. David llegó hasta Jesús, se levantó, como Dios quiere que tú te levantes también. Y David escribió el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. No sé si has leído el Salmo 51 alguna vez, pero David lo escribió cuando salió de este problema, cuando salió de este pecado grande que había cometido. Pero se dice que fue más grande el arrepentimiento que el pecado. Y eso es lo que Dios quiere ver en tu vida y en mi vida. Un arrepentimiento que llegue a tu corazón. David escribió: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de ti, para que seas reconocido como digno en tu palabra y para que me tengas en juicio. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad. Este salmo fue un arrepentimiento de David y él llegó hasta Jesús. Como en los tiempos de antaño, la ley no nos salva. Lo único que nos salva es la sangre de Cristo Jesús.
Y en esta mañana yo te digo algo. Levántate. No te quedes en el lodo. No te quedes ahí, porque Dios te ama y Dios quiere salvarte, como salvó a David y como ha salvado a muchos de nosotros. Hoy Dios te ama, Dios quiere tu vida. ¿Dónde estás en este momento? Puede ponerte de pie, puede arrodillarte y decirle: Señor, yo hoy estoy envuelto en un error bien grave, pero sé que me amas. Yo sé que viniste para salvarme y con tu sangre puedo recibir el perdón y la salvación. Que Dios te bendiga en esta mañana. Ven adelante, toca tu corazón, ponte de rodillas, haz cualquier cosa, porque Dios quiere que llegues hasta el final. Ese es el propósito de la ley de Dios, decirte que eres pecador y que yo soy pecador, pero que tenemos que llegar a Jesús y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana. Querido Padre Celestial, te pedimos que bendigas a todos los que han venido al frente, que bendigas a todos los que quieren llegar hasta Jesús, que no le hagan caso a lo que dice el enemigo Satanás, porque tú sí perdonas, tú eres bueno. Si hay alguien que está luchando, permite que el Espíritu Santo le toque en esta mañana. Gracias. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.